Capítulo 4. La plenitud del ordenamiento jurídico. Problema de las lagunas. Una laguna es la ausencia de norma, y ésta se compone por plenitud, que tiene el ordenamiento jurídico en una norma para regular cada caso, es decir, la ausencia de lagunas. Y coherencia es aquella propiedad en virtud de la cual no es posible demostrar pertenencia al sistema. Existe un nexo entre coherencia y plenitud, donde la coherencia es la exclusión de toda situación en que dos normas que se contradicen pertenezcan al sistema, y la plenitud es la exclusión de toda situación en la cual no pertenezca al sistema ninguna de las dos normas que se contradicen. Cada una tiene un problema. En la coherencia es la exigencia, en el sentido de que la exclusión total de la antinomía no es condición necesaria para la exigencia de un ordenamiento jurídico, y en la plenitud es la necesidad, es una condición necesaria para el funcionamiento del sistema. En la plenitud es necesario aquellos ordenamientos donde las reglas tengan validez. Se pueden dar dos casos. La primera, el juez está obligado a juzgar las controversias. Si falta esta regla, el juez no estaría obligado a juzgar todas las controversias. Y la segunda, el juez está obligado a juzgarlas con fundamento en la norma que le pertenezca al sistema. Si falta esta regla, el juez está obligado a juzgar los casos, pero no según una norma del sistema. Dogma de la plenitud. Es un principio que afirma que el ordenamiento jurídico debe ser completo para que todo caso pueda ofrecer al juez una solución sin tener que recurrir a la equidad. En los tiempos modernos, el dogma de la plenitud se convirtió en el componente de la concepción estatalista del derecho, es decir, el monopolio del Estado. Para mantenerlo, el derecho del Estado debe servir para todo uso. El jurista alemán Eugen Endrich afirmó que el razonamiento del jurista tradicional estaba formado en tres propuestas. La primera, la proposición mayor de todo ordenamiento jurídico debe ser una norma jurídica. Segunda, esta norma debe ser siempre una ley de Estado. Y la tercera, todas estas normas deben formar en su conjunto una unidad. Crítica de la plenitud. El libro de Endrich es una de las expresiones más significativas de la revuelta contra el monopolio estatal del derecho, que se desarrolló a finales del siglo pasado y que se le conoció con el nombre de Escuela del Derecho Libre. Los partidarios de la nueva escuela afirman que el derecho positivo está lleno de lagunas y para llenarlas es necesario confiar en el poder creativo del juez. Por tanto, se dice que solo el derecho libre estaba en capacidad de llenar las lagunas de la legislación. Hay varias razones por las que a finales del siglo XIX surgió y se desarrolló el estatalismo jurídico y el dogma de la plenitud. La primera dice que a medida en que la codificación envejecía se descubrían ineficiencias. Lo que comenzó siendo una admiración poco a poco se tornó de análisis crítico cada vez más exigente y la omnisciencia de los legisladores desapareció. La segunda, rápida y profunda transformación de la sociedad, lo que dio lugar a diversas codificaciones. Esta tuvo tres partes. Estuvo acompañada de un desarrollo particular de la filosofía social y de las ciencias sociales. Segunda, la sociología tomó conciencia de las corrientes subterráneas que animaban la vida social y por último, las relaciones entre la escuela del derecho y la sociología jurídica. El tercer punto de la razón es el derecho libre. Sacaba las consecuencias no solo de las lecciones de los derechos, sino también del nuevo conocimiento en el que se desarrolló las ciencias sociales y que estaba difundiendo acerca de la importancia de las fuerzas sociales latentes. El espacio jurídico vacío. El jurista Karl Bergman, en su razonamiento, toda norma jurídica representa una limitación a la libre actividad humana. El ámbito de actividad de un hombre puede considerarse dividido en dos compartimientos. El primero, aquel en el cual está limitado por normas jurídicas y que podemos denominar el espacio jurídico pleno, y aquel en el cual es libre y podemos llamar espacio jurídico vacío. Por tanto, no existe un espacio intermedio entre jurídicamente pleno y jurídicamente vacío, donde no pueden colocar las lagunas, porque o hay un ordenamiento jurídico y entonces no puede hablarse de laguna, o existe la denominada laguna y entonces no hay más un ordenamiento jurídico. Se dice que la libertad protegida es aquella libertad que está garantizada contra eventuales obstáculos de terceros.
Se trata de aquella libertad que es reconocida en el mismo momento en que se impone a los terceros la obligación jurídica de no impedir su ejercicio. Norma general exclusiva. Es una norma que regula un comportamiento, no solo limita la reglamentación y consecuencias jurídicas, sino que al mismo tiempo excluye de ella aquella reglamentación de todos otros comportamientos. La norma no nace sola. Toda norma particular llamada inclusiva está acompañada por una norma general llamada exclusiva. No hay espacio jurídico vacío, más bien hay toda una esfera de acciones reguladas por normas generales exclusivas. La norma general exclusiva es toda actividad humana que está regulada por una norma jurídica, porque ésta regula las que no quedan en la norma particular. La norma general exclusiva regula todos los casos no comprendidos en normas particulares porque los regula en modo opuesto, por semejantes a estos. La semejanza de los casos corresponden al intérprete y por consiguiente corresponde la decisión de aplicar la norma general exclusiva en caso de laguna. La dificultad de interpretar está en que el ordenamiento no ofrece ningún medio jurídico para eliminar el exceso, según el sistema, a favor de una u otra solución. Lagunas ideológicas. Una laguna es la falta de una norma justa. Esta se deriva de confrontar el ordenamiento jurídico existente con lo que debería ser, a lo cual se le ha denominado ideología. Brunetti sostiene que para que pueda hablar de plenitud o falta de plenitud en cualquier caso es necesario confrontar la cosa. Hay dos casos típicos. El primero, cuando se compara una cosa determinada con su tipo ideal o con el que debería ser, y el segundo, cuando se compara la representación de una cosa con la representada. Esto es, para que el problema de las lagunas tenga sentido, es necesario comparar el ordenamiento jurídico real con el ordenamiento jurídico irreal, o bien considerar el ordenamiento legislativo como representación de la voluntad del Estado. Varios tipos de lagunas. Laguna propia. Es una laguna del sistema o dentro del sistema. Solo se tiene cuando al lado de la norma general exclusiva existe también una norma general inclusiva. Laguna impropia. Se deriva del comparar el sistema real con un sistema ideal. Estas solo pueden ser completadas por el legislador. Laguna subjetiva. Depende de cualquier motivo imputable al legislador. De esta laguna puede distinguirse las voluntarias. Son las que el mismo legislador deja a propósito porque la materia es muy compleja y no puede ser regulada por reglas minuciosas. E involuntarias. Dependen de cualquier inadvertencia del legislador que cree regular un caso que no lo está. La laguna objetiva depende del desarrollo de las relaciones sociales de las nuevas inversiones y que son independientes de la voluntad del legislador. Y la laguna proeterlegem se presenta cuando las reglas expresas no comprenden todos los casos que pueden presentarse dentro de esa particularidad. Laguna intralegem. Cuando las normas son demasiado generales y vuelcan en el interior de las disposiciones dadas, vacíos o huecos que después deben ser colmados por el intérprete. Heterointegración y autointegración. La autointegración es llevada a cabo por el mismo ordenamiento sin recurrir a otros ordenamientos o recurrir mínimamente a fuentes distintas a la dominante. La heterointegración consiste en la integración llevada a cabo por medio de dos vías. Primera, recurriendo al ordenamiento diverso, o segunda, recurriendo a fuentes distintas del dominante. Existen dos métodos para la heterointegración. El primero es el método tradicional, que consiste en el deber que tiene el juez de apoyarse cuando hay laguna en el derecho positivo, en el derecho natural. Lo puede ser a través de la remisión a ordenamientos precedentes en el tiempo o por la remisión a ordenamientos vigentes contemporáneos. El segundo método es el más importante. Es entendido como recurso de otra fuente distinta a la legislativa. Es el recurso al poder creativo del juez, esto es, la denominada derecho judicial. Por tanto, la heterointegración adopta tres formas. El primero,
es un recurso a la costumbre considerada como fuente subsidiaria de la ley. El segundo es la aplicación amplia cuando la costumbre la invoca una norma de este género. La costumbre tiene vigencia en todas las materias no reveladas por la ley. Y la tercera es la aplicación restringida. La costumbre tiene vigencia solo en los casos en que está expresamente prevista en la ley. Analogía. El método de integración se vale principalmente de dos procedimientos. La primera es la analogía y la segunda son los principios generales del derecho. Por analogía se entiende el proceso por el cual se atribuye a un caso regulado el mismo régimen dado a un caso regulado similarmente. Y la analogía es el más típico e importante procedimiento mediante el cual se aplica la denominada tendencia de todo sistema jurídico a expandirse más allá de los casos expresamente regulados. La fórmula del razonamiento por analogía es M es P, S es similar a M y S es P. Se expresa como un silogismo en el que la proposición menor expresa una relación de semejanza antes que de identidad. Para que se pueda atribuir al caso regulado la misma consecuencia jurídica al caso regulado similar, es necesario que entre los dos casos exista una semejanza relevante, es decir, sacar de los dos casos una cualidad común que sea al mismo tiempo la razón suficiente por la cual el caso regulado se le ha atribuido a aquella consecuencia y no la otra. Los principios generales del derecho. Bobbio expresa: los principios generales del derecho son normas fundamentales o generalísimas del sistema. Muchas normas de los códigos o de la Constitución son normas generalísimas y por consiguiente verdaderas, es decir, son verdaderos principios generales expresos. Los principios generales no expresos son normas generalísimas formadas por el intérprete, comparando normas aparentemente diferentes entre sí, lo que se llama espíritu del sistema. La condición para que se pueda hablar de laguna es que esté regulado, y si no lo está, no existe ninguna norma expresa ni específica ni general que lo establezca.